Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni de Riesgos. En este episodio titulado Aterrizaje en barriga, hablaremos sobre cómo el conocimiento del riesgo y la información nos dan pista para la buena toma de decisiones. Ana Milena Prada, nuestra subdirectora para el conocimiento del riesgo, se encuentra nada más y nada menos que con Gisliani Echeverry Prieto, directora del IDEAM. Agradecemos a la cooperativa Cotra de Kun que nos acoge en este espacio para la grabación de este podcast. Ana Milena, adelante. Directora, bienvenida al Severo Desastre, un espacio del podcast Ni de Riesgos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Hoy estamos aquí para hablar del conocimiento del riesgo. Entonces, vamos a comenzar planteando un escenario hipotético y de ahí vamos a avanzar para que nos empieces a contar más a profundidad cómo tu entidad le aporta el conocimiento del riesgo y la gestión del riesgo al país. Entonces, imaginémonos que estamos en estos momentos en una situación de emergencia. Podemos ser un piloto en un avión que tiene que aterrizar de emergencia o podemos ser, por ejemplo, estar en un barco que tiene que llegar a puerto seguro. Estamos en una condición meteorológica compleja y tenemos que tomar decisiones. ¿Qué implicaría tomar esas decisiones para las personas que están en estos momentos, en este escenario? Bueno, subdirectora, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues claramente es absolutamente importante que haya un conocimiento previo de la situación, del territorio, de las condiciones, que hayan habido alertas y que haya un monitoreo permanente tanto de las condiciones hidrometeorológicas como por supuesto las condiciones del océano. Y con toda esta información es importante que haya un canal también de comunicación directo con quien esté tomando la decisión, ya sea en el avión o ya sea en el barco, y pueda con todos esos elementos tomar la mejor decisión posible para mitigar de la mejor manera posible los impactos de ese aterrizaje de emergencia o esa llegada a puerto de emergencia. Entonces el conocimiento es clave, pero la comunicación también es supremamente clave en este caso. Gracias, directora. Yo creo que planteas acá conceptos muy importantes cuando hablamos de cuál es la información necesaria, los datos y la comunicación. A veces pareciera que el país o las entidades se encuentran en estas situaciones, ¿no? Vamos en un avión a toda velocidad o vamos en un barco y nos encontramos con situaciones difíciles en territorio en donde tenemos que tomar decisiones y a veces pareciera que o no sabemos dónde está la información, no sabemos cómo comprenderla o no están los canales de comunicación directos para que las personas puedan tomar las decisiones. Y en ese sentido, la razón por la cual hilamos un poco el tema hacia la toma de decisiones es porque venimos hablando justamente en el podcast anterior con el director del Servicio Geológico Colombiano, donde hablamos del modo avión. Y estábamos hablando de la desconexión del lenguaje y la desconexión de las comunicaciones y queremos hablar o hilar esta conversación hacia la toma de decisiones. Y en este sentido quisiera hacerte una primera pregunta y es la siguiente. ¿Qué significa exactamente para el IDEAM aterrizar sus investigaciones y aportes técnicos hacia las comunidades en territorio? Y quisiera también que pudieras hacer una introducción de qué es el instituto para también la audiencia supiera qué es lo que hace y que nos hablaras también más a profundidad de esta pregunta. Gracias. Bueno, es una pregunta muy amplia. Voy a arrancar presentando el instituto. El IDEAM es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Es un establecimiento público del país que hace un monitoreo permanente de todas las matrices ambientales en el país. Esto quiere decir que además de ser el servicio hidrometeorológico, es decir, además de ser quien monitorea el agua en el país, los ríos y todas las cuencas hidrográficas, también hace un monitoreo permanente del clima y también de los bosques, de los ecosistemas, de los suelos, de la calidad del aire. Nosotros somos los encargados de generar el Informe Nacional de Calidad del Aire. Entonces son todas las matrices ambientales que estamos monitoreando de manera permanente en todo el territorio nacional y el IDEAM, para resumir, es esa institución que cuenta el pasado, el presente y el futuro ambiental del país. Llevamos alrededor de 50 años, 5 décadas monitoreando el territorio nacional y hacemos un monitoreo 24/7. En el presente estamos todo el tiempo. El IDEAM es una institución que funciona de manera continua 24/7 en este monitoreo, generando también
una información a futuro que son los pronósticos de tiempo, las predicciones climáticas, los escenarios de cambio climático, también pronósticos hidrológicos, es decir, que todo el tiempo estamos contándole al país no solamente qué está ocurriendo, sino qué va a pasar y qué ha pasado. Entonces puede dar cuenta de todas estas transformaciones territoriales. Y en esa línea es importante dar también, antes de las acciones específicas del IDEAM, qué es el riesgo. El riesgo, además de ser algo que por supuesto se materializa, que se estudia desde diferentes áreas del conocimiento como la ingeniería, por ejemplo, y que es esta relación, la amenaza y la vulnerabilidad, también el riesgo es una percepción, el riesgo también, y esa percepción del riesgo tiene casi el mismo nivel de realidad que lo que nosotros calculamos a partir del monitoreo de la amenaza o de la vulnerabilidad. Y en ese sentido es importante construir en conjunto la gestión de riesgo. Entonces, muchas veces el mayor error es llegar y construir toda una gestión de riesgo y en la parte final llegar a la comunidad. Entonces, allí es cuando vienen todas las dificultades porque no hay una apropiación en el contexto, no hay una asimilación adecuada y pretendemos actuar en medio de la emergencia con una comunidad que no ha apropiado. Entonces, lo importante aquí es que la apropiación y la participación de la comunidad sea desde el inicio de la gestión. En el caso del IDEAM, nosotros trabajamos en 3 líneas gruesas que son la generación de información o el monitoreo o la generación de datos, el procesamiento de esa información y la entrega de esa información. Pero la comunidad no está involucrada solamente en la parte final, la comunidad está involucrada desde la gestión de la información. Entonces nosotros, por ejemplo, entre otras cosas, tenemos estaciones convencionales, es decir, ahí tenemos alrededor de 3.000 personas, 3.000 ciudadanos que se conocen como observadores voluntarios en todo el país, que están tomando datos de las estaciones del IDEAM y entregándola, que hacen parte de ese proceso, y a través de diferentes momentos del instituto hemos logrado tener capacitaciones a estas personas. En este momento tenemos abiertos 3 cursos en el SENA absolutamente gratuitos para toda la población para monitoreo hidrológico y meteorológico, por ejemplo. Y eso hace que las personas empiecen a ser parte del proceso desde el inicio, y cuando tú ya vas a comunicarle un riesgo o una alerta o una creciente súbita o un número, ellos ya están familiarizados. Eso es importante, y tenemos otros proyectos que contaré más adelante. También en el procesamiento de la información también involucramos a la ciudadanía, especialmente a la academia, para que también puedan hacer parte de este modelamiento, de estos análisis estadísticos y demás, y eso implica que cuando ya la información sale y se entrega, ya hay una cercanía, ¿sí? Y el último reto en línea de ciudadanía es la democratización del conocimiento, que es uno de los retos más grandes y que también seguramente podemos ampliar más adelante, pero tienen que ver en los canales en que llegamos a toda la población colombiana, que no necesariamente toda tiene acceso a internet, por ejemplo, y no todo el mundo tiene acceso a los mismos canales, pero además el lenguaje también es supremamente clave, y los lenguajes que tenemos en el país, las formas, los contextos, las idiosincrasias, las culturas, la comunicación del riesgo atraviesa absolutamente todo eso. Gracias, directora. Yo creo que has planteado muchos puntos clave para la conversación, entre ellos la necesidad o la importancia de involucrar a las comunidades desde el comienzo de los procesos de la cadena de valor de la generación del dato hasta cuando llega uno a la difusión también de la información, y toda esa cadena, la importancia de poder involucrar a la ciudadanía. Pero me gustaría que ahondáramos un poco más en los lenguajes y que me comentaras un poco cuáles han sido estos retos desde el instituto, desde sus oficinas de comunicaciones, para poder traducir estos lenguajes científicos y climáticos para que sean comprendidos no solamente por la ciudadanía, sino también por los medios de comunicación y por todos, digamos, los actores que son receptores al final de esa información, que son desde entidades públicas, privadas, medios de comunicación, ciudadanía, comunidades, territorios. Claro que sí, mira, hay un reto muy grande. Nosotros lo que hacemos es divulgación de información científica. La misionalidad del IDEAN es generar información científica para la toma de decisiones. Y divulgar y comunicar ciencia no es fácil, porque la ciencia, la base de la ciencia es la incertidumbre. La ciencia no son certezas, las ciencias son incertidumbres, y comunicar esa incertidumbre es un reto. Entonces, lo primero desde una estrategia de comunicaciones es identificar nuestros públicos. Entonces, no es lo mismo hablarle a un académico que hablarle a un niño, que hablarle a un joven, que hablarle a alguien del sector privado, que hablarle a alguien del sector gobierno, que hablarle a la ciudadanía en general, porque cada
uno está esperando información desde sus necesidades y desde sus conocimientos previos. Pero además en Colombia tenemos un reto gigante y es que es un país biodiverso, pero biodiverso en flora y en fauna, pero también la diversidad cultural, los territorios. Entonces la forma en que tú puedes acercarte a la región pacífica no necesariamente es la misma que te acercas a la región Amazonía o a la región andina. Entonces hay que involucrar todas esas variables y crear unas estrategias muy digamos, específicas para cada contexto, para cada información y casi que para cada sector. Y eso no implica un trabajo gigante, sino lograr lugares en común, por ejemplo. Entonces, el lenguaje sencillo es común a todo, al académico con doctorado, súper especialista y al niño. Entonces, empezar a encontrar lugares en común que permitan que le llegue a todo el público. Hoy en día tenemos, por ejemplo, Mateo Ciclón, que está comunicando toda la temporada de ciclones tropicales y es algo que lo puede entender un niño, lo puede entender los abuelos, lo puede entender el académico, el sector privado, etcétera, porque es una información muy general. Pero luego también tenemos estrategias muy específicas, por ejemplo, también para la línea de la temporada de ciclones tenemos La Guajira, que es un departamento que está bastante expuesto a estas amenazas climáticas y allí hay que entrar con traductores wayuu. Es importante también en el lenguaje, hablar en el lenguaje de las poblaciones y en San Andrés, aunque sabemos que las personas pueden hablar español, llegarles en creol es mucho más cercano porque hacen también que la información se sienta más cercana y se sienta propia. Entonces no me están hablando en algo lejano, necesito sentirlas cercana. Y nos pasa también en la Amazonía, el IDEAN desde la línea de bosques y desde sus otras líneas de trabajo trabaja, valga la redundancia, muy de cerca con comunidades indígenas y allí es importante, ahora tenemos un proyecto muy interesante donde involucramos personas de la comunidad que permitan traducir la información en estos lenguajes también en estas comunidades. Entonces eso es supremamente clave, la simplicidad, comunicar la incertidumbre es complejo porque tú en la medida que uno intenta hacerlo se vuelve muy, muy técnico y comunicar porcentajes, entonces hemos logrado a mensajes sencillos, está todo el ladrillo del comunicado, pero también traducirlo a, por ejemplo, volviendo a la temporada de ciclones, a un mapa con colores, alerta roja, alerta amarilla, pero también ahorita venimos de una temporada de lluvia muy compleja y lanzamos un mensaje muy claro, muy sencillo que fue: spoiler, viene la temporada de menos lluvia, ¿sí? Y eso tiene muchos bemoles porque en cada lugar es diferente, pero esos lenguajes simples llegan a mucho más público y quien quiera profundizar, pues también está la comunicación allí. Estabas hablando y hablaste desde el principio también en un concepto que yo creo que es bastante importante, que es la apropiación del conocimiento. Entonces uno trabaja y nosotros también desde la unidad trabajamos en intentar tener los mejores canales de comunicación y lenguajes para que las formas en las que comunicamos sean recibidas de la mejor manera. Pero cuando hablamos de apropiación del conocimiento, yo creo que es importante que logremos hilar hacia la toma de decisiones. Y hay diferentes niveles de toma de decisiones, ¿no? Nosotros, si nos ponemos en un rol de ciudadano, tenemos unas decisiones, por ejemplo, en el sismo que pasó recientemente, ¿qué decisiones tomo yo cuando está ocurriendo un sismo en la ciudad, en mi casa? ¿Qué decisiones tomo con mi familia? Hay decisiones en comunidad y hay decisiones institucionales que se tienen que tomar con la información. A mí me gustaría que nos moviéramos un poco hacia aterrizar estas decisiones institucionales, hablando del Estado colombiano y hablando de las entidades públicas, de los gobiernos locales y de los gobiernos subregionales. Y es en esta cadena desde la apropiación de la información, la generación de información con las comunidades, hasta la generación de información y conocimiento, ¿cómo se ve reflejado este IDEAM en la toma de decisiones de las entidades específicamente relacionadas con la gestión del riesgo de desastres? Bueno, el IDEAN es una institución que por su naturaleza hace parte del Sistema Nacional para Gestión de Riesgo y Desastre, pero además es una entidad que yo digo que está como en esa primera línea porque es quien genera la alerta, quien genera el aviso, quien está monitoreando y dice, oiga, esto está pasando, y tenemos una responsabilidad muy grande en esa comunicación de la información de manera oportuna, porque además así lo dicta nuestra misionalidad. ¿Y eso qué significa? Que en estas líneas y estrategias de comunicación también tiene que haber un objetivo. Yo no comunico por comunicar, yo tengo que saber qué hay detrás y para qué lo estoy haciendo. Y nosotros entendemos que el para qué es para una toma de decisiones, es decir, si yo digo va a llover, pues se va a mover una cantidad de políticas, de decisiones con impacto económico, social, cultural y demás,
sobre esa información. Si el IDEAN hace una declaratoria de niños, se mueve una cantidad de cosas en el país de todos los sectores alrededor de esto y hemos entendido esa responsabilidad que tenemos y por eso la forma en que comunicamos es importante. Entonces, afortunadamente el IDEAN tiene voz y voto incluso en muchos escenarios donde se toman decisiones. Uno de ellos son, en el caso que tenemos voz, son los PMU que se convocan cuando hay una posible o ya se materializó un desastre o hay una alerta ante una posible riesgo de desastre. Y en esas situaciones nosotros tratamos de ser lo más claros, pero también lo más rigurosos posible. Eso también es nuestra bandera, la rigurosidad de la información. Tengo que ser muy responsable con lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo para que los tomadores de decisiones, que en los casos de los PMU pues son entidades de gobierno territorial o nacional, pues puedan dirigir sus decisiones de la mejor manera. Y hay casos hay casos que son más sencillos que otros, hay casos muy complejos. Por ejemplo, en el año 2024 tuvimos uno de los años más calientes en la historia, no solo a nivel global, sino a nivel de Colombia, donde empezamos el año con más de 900 municipios en alerta por incendios y el resto del año pues ya conocemos la historia. En Bogotá se materializó un riesgo que fue el racionamiento de agua, pero además el país estuvo hasta el mes de mayo en un riesgo de racionamiento de energía, aunque no ocurrió, pero los embalses estaban muy críticos y el IDEAN tenía que estar comunicando de manera frecuente la información para que el Ministerio de Energía y el gobierno tomara decisiones sobre si se hacía, por ejemplo, si se despachaban las termoeléctricas o si hacía algún mantenimiento de una planta. O sea, eran decisiones que eran milimétricas y el IDEAN tenía que entregar información milimétrica también para esa toma de decisiones. Entonces, la forma en que se comunican ante otras entidades que no necesariamente son expertos en meteorología y en hidrología implica un reto para nosotros entender la necesidad de ese usuario y comunicarlo de la mejor manera. Y creo que en esa línea, y debo decirlo, en estos años de gestión y de administración nos sentimos como equipo y como institución muy orgullosos de apoyar al país en esta toma de decisiones y mitigar y evitar en el caso de esa materialización de riesgo con una información rigurosa y precisa. No, directora, yo creo que has planteado temas súper relevantes, sobre todo porque es muy interesante y creo que eso lo hemos hablado en otros espacios y también lo ha hablado el director de la unidad, que el IDEAM está en el sector ambiental. Es una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, sin embargo su información es estratégica para todos los sectores. Acabas de dar ejemplos de cómo es fundamental para el sector agricultura, para todos los temas de soberanía alimentaria. Hablaste cómo es importante para el sector de energía, para la soberanía energética del país, entre otros temas. Obviamente para la gestión del riesgo de desastres es fundamental, en donde el IDEAM tiene un asiento de voz y voto muy estratégico en el Comité de Conocimiento, en donde el comité le aporta o es un ente asesor del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, quien es el consejo decisorio que preside el presidente de la República para tomar decisiones como por ejemplo la Declaratoria Nacional de Desastres que se han venido dando en los últimos años derivados pues del fenómeno del Niño. Ahorita hicimos una declaratoria de variabilidad climática. Entonces me gustaría, porque hiciste varios ejemplos, y creo que es bastante interesante que nos puedas contar un poco en proyectos concretos cómo está avanzando el IDEAM. Uno, desde el fortalecimiento institucional, que yo sé que es un reto muy grande que has abordado como directora. ¿Cuáles son estos proyectos estratégicos en generar mejor información, más oportuna y de mejor calidad? Y por el otro lado, ¿cuáles han sido estos proyectos estratégicos de trabajo con las comunidades desde la generación de información? Bueno, nuestras líneas de trabajo claramente son estar en esa atención y respuesta al gobierno y a los sectores, y eso es algo que está muy en línea de como decíamos ahora, de un ritmo acelerado, porque el gobierno y en un país como Colombia estamos en un incendio en un lado y en una creciente súbita en otro, entonces también es un país de contraste y el IDEAN tiene que estar muy preparado para tener esa respuesta y esa información al gobierno todo el tiempo. Yo me quiero referir a lo que dijiste de variabilidad climática, porque también debo decirlo, es una narrativa que logró por primera vez en el país escalarse, porque regularmente se declaraban emergencias por niño, por niña, y no
salíamos de ese reduccionismo climático, si se quiere, donde nos estábamos pensando un país homogéneo, pero además una atmósfera con un solo fenómeno al tiempo, cuando la atmósfera es un fluido dinámico, complejo, donde están pasando muchas cosas al tiempo y la lluvia no necesariamente la niña o la sequía es el niño. Entonces, esa narrativa que viene desde la ciencia logró escalarse a un nivel decisorio y ya no pensar en un país en blanco y negro, en niño y niña, sino en variabilidad climática, que la puede ocasionar una oscilación de Medina and Julia, un fenómeno de la niña o simplemente la zona de confluencia intertropical. Pero lo importante es que está lloviendo y que hay un impacto y que pueden haber damnificados y eso es relevante. Entonces, creo que en esa línea, con tu pregunta, pues el IDAN también ha avanzado en levantar una bandera de unas narrativas climáticas importantes, ¿sí? en lograr levantar la voz y llevar a escenarios, es la ciencia, la información que dice la ciencia a estos escenarios y eso ha sido clave. Pero además el otro fortalecimiento tiene que ver, por supuesto, con las capacidades tecnológicas. Un instituto que tiene que estar monitoreando, pues tiene que tener capacidades de monitoreo, tiene que innovar también en sus formas. El IDAN ha venido renovando, digamos, sus capacidades de monitoreo desde estaciones convencionales a estaciones automáticas, pero también las capacidades de procesamiento. Nosotros somos el data center ambiental del país, es donde reposa todo el patrimonio de información ambiental del país y hay que tener ese data center también actualizado y hay un esfuerzo de gestión que, debo decirlo, el país debe entender la importancia de un instituto como el IDEAM y los recursos que tiene destinados desde el presupuesto de la Nación, pues yo digo que son simbólicos, porque para la cantidad de trabajo y sobre todo para la renovación tecnológica que se requiere, pues son insuficientes. Entonces toda la gestión se ha enfocado en aliados externos que han apoyado. Uno de esos, por supuesto, es la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo, con quien hemos logrado tener los radares, los 4 radares que tenemos encendidos, monitoreando, generando información y alertas tempranas, la transmisión de las estaciones. Y también hay otras gestiones importantes que tienen que ver con proyectos enfocados también en comunidades. Tenemos uno que está financiado por el Fondo para la Vida y la Biodiversidad que maneja o administra el Ministerio de Ambiente, que está enfocado en Amazonía, que tiene que ver con bosques, y donde tenemos más de 100 contratistas en el proyecto, pero 60 de ellos son de territorio, donde se realizan unos talleres, se realiza pedagogía, se realiza un material también para apropiación del conocimiento y permite a las personas conocer mucho más sobre su entorno. Pero allí hay algo importante y es que no va en una vía solamente, sino que también el IDAN se alimenta de esos saberes y esa información para conocer más el territorio. Para no extenderme, tenemos otro proyecto que es hermoso, que se llama ENANDES, que es con la Organización Meteorológica Mundial. Es un proyecto que Colombia es un referente a nivel regional. De hecho, el proyecto este año en ese lugar cierra y hemos sido como el ejemplo de mostrar en toda la región y de hecho en el mundo, porque se ha logrado un verdadero diálogo de saberes. Yo debo decirlo, desde mi formación, desde las ciencias ambientales, se habla mucho de diálogo de saberes, pero es difícil lograrlo, porque a veces siempre hay esta hegemonía de la ciencia o del conocimiento tradicional y se impone sobre el conocimiento local o ancestral, pero aquí se logra y en resumen lo que se hace son mesas agroclimáticas con comunidades, son más de 1.500 familias involucradas en este proyecto, está en el Cauca, y se logran unas mesas mensuales donde la información del IDAN de pronósticos, de predicción, la información hidrometeorológica llega a la mesa y se cruza con el monitoreo que ellos han hecho porque tienen pluviómetros y tienen otras formas de monitoreo, se cruza y con sus saberes donde ellos decían, bueno, agosto es un mes donde llueve, no llueve, o yo sé que esto, conocen los indicadores, saben que si tal pajarito está pasando o si los árboles se están moviendo de cierta manera es porque se viene una tormenta o X cosa, y se cruza la información técnica y científica con esta información de saberes ancestrales y se hace un mapa de riesgo construido por la comunidad y con esa base de mapa de riesgo ellos toman decisiones sobre su economía local porque toman decisiones sobre su siembra y su cosecha. Entonces por ejemplo se han dado cuenta que tienen que buscar semillas más resistentes a la sequía porque las sequías están siendo mucho más extensas, se han dado, y esto también lo apoya el programa, el tema de semillas, las cosechas de agua, hay un tema comunitario muy importante y su economía local ha mejorado a partir del conocimiento de ese riesgo y de la toma de decisiones. Entonces hay unos ejemplos muy, muy bonitos en diferentes territorios del país donde se materializa realmente esta articulación, que eso es lo otro fundamental. No, el IDAN no puede hacer este trabajo solo, hace parte de un sistema y es el sistema el que en conjunto como una máquina tiene que funcionar para lograr realmente una gestión adecuada del riesgo. Yo creo que es muy bonito lo que nos planteas porque nos hace reflexionar que es posible
también no solamente el diálogo de saberes, sino armonizar la información científica con la información comunitaria y territorial y poder tener además comunidades informadas, empoderadas y con la capacidad de tomar decisiones que impacten directamente en sus procesos de desarrollo propios. Y yo creo que eso es muy importante de vernos también como sistema. Por último, te voy a hacer una última pregunta que creo que es interesante y desde tu experticia, ¿qué recomendación le darías al sistema? Y aquí hablando como sistema, quisiera que habláramos del sistema de conocimiento, porque creo que es un sistema que también está muy invisibilizado en el país. ¿Qué 3 recomendaciones le darías al sistema de conocimiento para poder aterrizar de mejor manera este conocimiento a las comunidades, justamente para tomar las decisiones, comunidades hablando también, ¿no?, de territorios, municipios y todos los gobiernos subnacionales, para poder tomar mejores decisiones? Bueno, yo lo primero, antes que al sistema, como a la ciudadanía en general, tú acabas de decir algo, el conocimiento es el como... sistema somos todos. Sí, pero además la línea de conocimiento creo que somos un poco los menos visibles, porque regularmente cuando se materializa un riesgo, desafortunadamente cuando se materializa y hay impactos sobre vidas, sobre bienes y demás, pues la visibilidad es la atención al desastre, ¿cierto? Y sobre eso se mueven recursos y se mueve la solidaridad de las personas y demás, pero el conocimiento es el que está backstage generando toda la información para mitigar y para que en el momento que ocurra, porque la amenaza es imparable, un huracán y demás, pero cuando ocurra, pues sea lo menos, digamos, complicado, el menor impacto posible. Entonces el conocimiento todo el tiempo está trabajando y es un pilar de la gestión de riesgo y sí debería tener mucha más visibilidad, mucho más apoyo y debería ser mucho más conocido, valga la redundancia, por toda la ciudadanía, porque además pueden ser parte de la generación de ese conocimiento. No la estamos generando tú y yo y 3 señores o señoras por allá ñoños haciendo mapas. No, el conocimiento lo generamos todos y todas y es importante eso. Entonces ya al sistema de conocimiento del riesgo, desde nuestra experiencia, creo que la articulación, algo que nos ha funcionado muchísimo en el IDEAM, de verdad, es entender que no lo logramos solos y que somos una pieza dentro de un rompecabezas. Y para entender todo, pues tenemos que hacer nuestra parte y crear puentes. Entonces, la invitación es que nos conversemos entre todos, que esto sea dinámico, que esto fluya. Tenemos una responsabilidad conjunta, es una responsabilidad colectiva que cada uno por su cuenta no la logra y tenemos que hablarnos mucho más. Yo creo que se logra, y a los territorios, a las gobernaciones y alcaldías, nosotros hemos venido tocando la puerta, pero decirles que estamos de puertas abiertas, que la información que requieran aquí está, no solamente entregársela, sino acompañar la entrega de esa información a sus técnicos y demás que tengan, pueden venir, pueden contactarnos, podemos hacer reuniones virtuales y demás, pero la articulación es absolutamente clave para complementar la información. Nosotros desde IDEAN hacemos un monitoreo general del país, pero siempre es importante bajar las escalas, tener una precisión de la información y la única forma de lograr eso es con los territorios, no hay otra forma, el IDEAN no lo va a lograr solo nunca. Esa es una cosa, la articulación. La otra cosa que es muy importante es la contextualización del riesgo y es lo que he venido diciendo. Entender que en cada territorio no solamente hay que hablar lenguajes diferentes, sino que cada territorio tiene amenazas ambientales o naturales diferentes y que hay que conocer muy bien el territorio y adaptar las soluciones a cada contexto. Entonces tal vez lo que, no sé, si en la costa, en Barranquilla o en Cartagena, la forma de comunicar fue poner a alguien a bailar o lo que sea, pues, y funcionó muy bien, pero tal vez eso no funciona en territorios en Boyacá o no lo sé. Entonces creo que hay que adaptar la forma tanto de gestionar el riesgo como de comunicarlo. Y en línea de conocimiento, porque el conocimiento hace parte de todo eso, los actores que se involucran en ese conocimiento del riesgo en cada región y en unas más que otras, por ejemplo, en regiones como el Valle de Aburrá, en Medellín, en Bogotá, hay unas iniciativas muy avanzadas de monitoreo ciudadano de diferentes contaminantes y elementos, y en agua, y en aire y demás. Entonces, involucrar a esos actores. En otros son más incipientes, pero mirar qué hay en cada contexto de involucrarlos. Y tal vez una tercera cosa, definitivamente, es insistir en la oficialidad de la información. El IDEAN siempre dice, consulten fuentes oficiales. Creo que el conocimiento del riesgo, que es riguroso, que es la mejor certidumbre que podemos tener, está compitiendo con las fake news todo el tiempo.
todo el tiempo está compitiendo con las fake news y desde el sistema tenemos que saberlo y tenemos que reconocerlo y no verlo como algo menor en un mundo donde estamos a un clic de distancia de un TikTok falso, de una pieza gráfica falso, de una noticia, de un alarmismo. Pues creo que el sistema debe unirse para tener una estrategia sólida que comunique de manera oficial y llegue a toda la ciudadanía, pero conjunta. Y un ejemplo claro, y yo insisto con el tema de ciclones, además porque estamos en plena temporada, es que logramos 5 entidades tener una sola pieza. Y ya no hay una información dispersa porque la gente entonces, ¿cuál es la oficial? ¿Cuál no? Solo hay una y es la oficial. Lo que no sea esa pieza generada por las 5 instituciones de gobierno, pues no es oficial, es seguramente o es falso o tiene una incertidumbre muy grande y no, por favor, no lo crean. Entonces, esos son los consejos que podría darle al sistema y que básicamente tienen que ver con unámonos y contextualicemos. Vale, directora, muchas gracias. Yo creo que hemos llegado al fin de este podcast. Yo agradezco la apertura y la rigurosidad con la cual también has compartido todos los retos y además los avances que ha tenido el IDEAM en estos últimos años para proveer mejor información, articular mejor con los territorios y permitirnos a nosotros, las entidades como la Unidad Nacional, tomar mejores decisiones. La idea también de este podcast, y creo que lo has ilustrado perfectamente, es que hay una necesidad de sobrepasar o ir más allá de la desastrología o los riesgólogos. La idea es poder hablar de la importancia del conocimiento del riesgo como uno de los pilares de la gestión del riesgo de desastres, que si bien es el más invisibilizado, está ahí siempre y está constantemente proveyendo información, articulando, hablando, comunicando desde todos los niveles, no solamente institucionales, sino comunitarios. Entonces, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a la audiencia por sintonizarnos hoy y esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas, y invitarles a todos nuestros oyentes que pues consulten nuestras páginas, la página del IDEAM, la información oficial. Nos estamos actualizando constantemente, tenemos visores interactivos, o sea, hay muchas herramientas también tecnológicas para que las puedan consultar y todo, absolutamente todo, es público y gratuito. Vale, muchas gracias, directora. Así hemos llegado al final de este episodio de Ni de Riesgos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y agradecemos nuevamente a la cooperativa Cotradecún por su hospitalidad y por abrirnos las puertas de su casa desde donde originamos nuestro video podcast. Hasta la próxima.